16 hasta el versículo 21. Vamos a leer alternadamente, como siempre acostumbramos a hacerlo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Comiencen ustedes, hermanos, leyendo el primero, el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Todos, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Tengan la amabilidad de estar cómodos en el nombre del Señor Jesucristo. Y pensaba en estos versículos de la palabra de Dios, y parece ser que cuando se habla de condenación, siempre viene a nuestra mente una expectativa. Yo creo que todo aquel que escucha esta palabra, condenación, debe llenarse de expectativa, porque yo miraba acá el significado de esta palabra, y cuando se habla de condenación, bueno, viene de una palabra griega que es katakrima. Katakrima. Kata quiere decir contra, y krima quiere decir sentencia pronunciada o veredicto. En el lenguaje jurídico, cuando se habla de condenación, ocurre luego de un juicio que se le hace a una persona que se sentencia porque fue hallada culpable. Pero dependiendo de la gravedad del delito y las leyes penales de acuerdo que rigen, entonces de esa manera se dicta la sentencia a esa persona. De igual forma, la condenación es la consecuencia de un juicio. Pero ya en términos teológicos, cuando se habla de condenación, la condenación es la sentencia dada por el mismo Dios, luego de haber hallado culpable a Adán en el principio cuando pecó. Así que la sentencia denota un juicio que es justo delante de la presencia del Señor, y es una decisión que se dicta sobre una persona que se ha hallado culpable. Ahora, Dios es el juez justo, y halló al hombre culpable de pecado, y Dios dio su veredicto. Halló al hombre culpable y dio una sentencia. ¿Cuál sentencia le dio al hombre? La muerte eterna. Recuerde que cuando estaba en el huerto, que se lo dijo a Adán y a Eva: no comáis del fruto que yo les dije que no comieran, porque el día que lo hagan ciertamente moriréis. Había una sentencia. Se produjo una falta, se dictaminó un juicio, y la sentencia fue que el hombre estaba muerto y estaba condenado a la eternidad. Yo miro este pasaje bíblico de San Juan 3, desde el 16 al 21, y hay dos panoramas muy importantes aquí. Primero, la Biblia exalta en este pedazo y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Primero se habla del amor que Dios siente hacia el ser humano, de esa entrega que nuestro Dios ha tenido para con la raza humana. Y lo dice de manera determinante: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo demostró Dios que ama al mundo? Que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, entonces ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que hay algo que el ser humano debe entender allí. Dios ama a todos los seres humanos. Y la forma que Dios hizo para demostrar ese amor es que se hizo hombre. El Dios que es el Padre eterno, que es el Dios todopoderoso, que es el Rey de Reyes, entonces se hizo hijo. El Rey de Reyes se hizo siervo. Amén, hermanos. El que es Señor de señores se hizo hombre. El Todopoderoso se hizo semejante a los hombres con un propósito específico. Amén. Y mire que después que la Biblia describe que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, porque el propósito de Dios no es condenar a la raza humana. Es más, el hombre mismo se condenó en el momento que desobedeció a lo que Dios había establecido. Amén. Así que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya el mundo estaba perdido, ya la raza humana estaba condenada. ¿Y qué sigue diciendo el texto bíblico? Porque cuando él habla de esto dice, el que en él cree, ¿qué pasa con él? El que en él cree no es condenado. El que en él cree, pero el que no cree en él, ¿qué dice la Biblia? Se condenará, ¿verdad? Dice, ya ha sido condenado. O sea que esto es serio. Eso me da a entender que la gente que no ha creído en el Señor. Esta mañana estábamos mirando una parte que hay gente que dice que es cristiana porque escucha la palabra, porque viene a la iglesia, porque lee la Biblia, porque incluso algunos dan ofrenda, votos, diezmos y todo aquello, y piensan que así están bien. Gracias a Dios por eso. Si usted ofrenda, si usted diezma, si usted da votos, Dios lo bendecirá, porque Dios ama al dador alegre. Pero no quiere decir que eso lo vaya a salvar a usted. La salvación es un paquete. ¿Sí me entiende? Y es un proceso donde usted y yo debemos llevar a cabo unos pasos que son muy importantes para poder obtener la salvación de nuestra alma. Aleluya. Así que el Señor, cuando dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. ¿Cuántos hemos creído en el Señor Jesús? Eso quiere decir que nosotros ya no somos condenados. Pero el que no cree, ¿qué pasa con él? Ya ha sido condenado. Mire que el mismo Pablo, cuando se habla la Biblia de que es una sentencia a la muerte eterna, Romanos capítulo 1, el versículo 32, dice el apóstol, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en aquellos que las practican. Y se viene refiriendo a todas aquellas personas que se dejan llevar y arrastrar y dominar por el pecado y todas las cosas que ya nosotros sabemos. El apóstol enumera una multitud de cosas desagradables, la forma como el hombre se alejó de Dios y se apartó de la voluntad de Dios para irse detrás de sus propios deseos carnales, humanos, y detrás de muchas aberraciones. Y por eso dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, hermano,
Hay gente, amigo, amiga, hay gente que entiende, aleluya, que Dios ha establecido unos parámetros, que Dios por su palabra ha establecido una ley espiritual. Ellos han entendido, porque de seguro cuando escuchan, cuando oyen la palabra de Dios, el Espíritu Santo les da entendimiento. Pero aunque han entendido el juicio de Dios, aunque han entendido lo que Dios ha establecido, cierran su corazón a lo que Dios quiere hacer con ellos. Y por eso Pablo dice que los que practican tales cosas, dicen, son dignos de muerte. ¿Y por qué son dignos de muerte? Porque ya conocen la voluntad de Dios. Ya saben qué es lo que a Dios le agrada. Ya saben que si hacen esas cosas van en contra de lo que realmente Dios quiere hacer. Así que el que hace esto está prácticamente rebelándose contra Dios. ¿Por qué? Porque va en contra de la voluntad de Dios. Y todo aquel que va en contra de la voluntad de Dios, hermano, está siendo rebelde con Dios. Y si es rebelde con Dios, entonces la Biblia me dice que no le ha creído a Él. Es más, hay un dominio constante del pecado y de la muerte en la vida del hombre. San Juan 8:34 dice, en algún momento que Jesús expresó, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La raza humana, por irse detrás del pecado, se ha hecho esclavo del pecado. Así que muchos miran que la idea de la condenación no puede venir de un Dios lleno de amor y de misericordia, y no creen que Dios pueda condenar al hombre. Aleluya. Pero qué bueno es entender unos puntos que son muy importantes. Primero, la condenación es un acto amoroso y misericordioso de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre, cuando pecó, Dios no podía permitir que él viviera eternamente en ese estado pecaminoso. ¿Por qué? Porque iría en contra de la naturaleza de Dios. Porque Dios es santo, aleluya. Él no es un Dios lleno de pecado, sino que Él es santidad. Segundo, la condenación es un acto permanente desde que Adán pecó. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y tercero, la condenación permite que el plan redentor de Dios se lleve a cabo a plenitud, y que la misericordia y el amor de Dios se den plenamente en el hombre. Algunos de pronto, hasta de manera necia, dicen, es que Dios fue el causante de que todo esto ocurriera, porque puso ese árbol allí que no se podía comer. Aleluya. ¿Y por qué lo puso? Algunos dicen. Y yo por acá en algún momento meditaba en esto. Y yo decía, en cierto modo, escúchenme, es una idea mía. Si esto no hubiese ocurrido, hablo del pecado que Adán cometió. Si esto no hubiese pasado, ¿usted cree que Dios se había manifestado en carne? No, porque no era necesario, porque el hombre no pecó ni nada. Pero yo creo que Dios quiso demostrar su amor tan grande sobre nosotros. Porque no hay la demostración más grande de amor, es que alguien ponga su vida en rescate por otro. Y eso fue lo que hizo nuestro Dios, Jesucristo. Dio su vida, Jesús de Nazaret. Dio toda su vida con el propósito de rescatarnos a nosotros, de sacarnos de la condición en la cual nosotros estábamos. Y mire que el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 5, el versículo 16, él dice, y con el don
no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Cuando se habla del don, se está hablando del proceso salvífico de Dios, ¿sí me entiende? La forma como Dios nos ha dado la salvación, ese regalo tan grande y tan precioso. Y él dice, con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino, o sea, la salvación, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aleluya. O sea que por la causa del sacrificio de Cristo, los que estábamos condenados, ahora tenemos el privilegio de estar en vida y vida eterna. Y yo pensaba en esto y leía algo, hermano, allá en Apocalipsis, el capítulo 20. Aleluya. Y si uno mira la forma, porque esto es algo muy serio en cuanto a la salvación de nuestra alma. Yo creo que debemos tener muy en cuenta esto. Y mire que Juan el teólogo expresa Apocalipsis capítulo 20 desde el versículo 11. El apóstol Juan, que es el que tiene esta experiencia, él dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y yo pensaba en esto, ¿cuáles libros? Porque dice que un libro que es el libro de la vida, pero también fueron abiertos los libros. ¿Cuáles libros? Yo pregunto esta noche, ¿cuáles libros fueron abiertos? ¿Sabe qué quiere decir esa parte? Porque dice, y los libros fueron abiertos. O sea, la vida de cada uno, no de nosotros, porque nosotros no vamos a estar en el trono blanco. ¿Me está escuchando, iglesia? Nosotros estaremos en el tribunal de Cristo, que es diferente. El Bema es el lugar de recompensa donde van aquellos que han terminado la carrera. El Bema es el tribunal. La Biblia dice que estaremos todos nosotros como iglesia, compadeceremos delante del tribunal de Cristo para recibir la recompensa que Dios nos dará a nosotros como iglesia. Pero acá no está la iglesia. Devuélvelo un poquito al versículo anterior. Mire que dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea que aquí está la gente que que nunca quiso obedecer a los mandamientos de Dios. Aquellos que fueron rebeldes, aquellos que posiblemente en algún tiempo caminaron con el Señor, pero después se apartaron y se alejaron y la muerte los visitó.
estando lejos de Dios. Entonces Juan dice, y los libros fueron abiertos, o sea, la vida de cada uno de ellos. ¿Será que el Señor tendrá algún video bien grandote por allá? ¿Ah? Y le mostrará la vida a fulano de tal. Yo sí quisiera que todos los que estamos aquí esta noche, Dios nos guarde, no estuviéramos en pie allá en ese lugar. Que Dios nos guarde y nos dé fuerzas para seguir adelante. Porque cuando los libros fueron abiertos, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. O sea que la gente va a tener conciencia. El Señor le mostrará, mira, ve, ¿cuántas veces fuiste a culto? Y sí, tú escuchabas la palabra. Algunos dirán, Señor, pero en tu nombre no predicamos. Señor, mira, yo invocaba tu nombre y echaba fuera demonios. Señor, yo iba a la iglesia. Señor, yo daba ofrenda, yo daba esto. Señor, mira. Pero es que el Señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre esto, en tu nombre lo otro, en tu nombre. ¿Y qué le dice? Mas yo diré, apartado de mí, no los conozco. Qué triste sería que Dios le dijera así a alguien, no sé quién eres tú, tú no eres mi hijo, tú no. Y algunos miran a Dios como ese Dios amoroso, lleno de amor, de misericordia, sí, pero aunque Dios es amor, Él también es justo y es fuego consumidor. Porque Dios es santo y no puede permitir que una persona que se haya dejado dominar por el pecado y por muchas cosas vaya al cielo. Eso es como algo que va en contra de lo que es Dios como tal. Y mire que esto sigue. Amén. Apocalipsis capítulo 20, el versículo, quiero que vamos por el 13, ¿no? Amén. Y el 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y aquí viene algo muy trascendental que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y sabe cuál es el lago de fuego? El infierno. Y ahí sí va a estar la gente por la eternidad. Pero me acuerdo también de unas palabras que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica. El capítulo 4 es del versículo 13 en adelante. Y Pablo les enseña a ellos, los exhorta diciéndole algo que para mí, hermano, me es muy motivante. Y él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que habían muerto en Cristo, aleluya, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos, ¿qué, hermano? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero ahí no queda todo. ¿Qué dice el versículo 18? Por tanto, ¿qué? Alentaos los unos a los otros, ¿con qué? ¿Cuáles palabras? Hermano, que Cristo viene pronto. Maranata, la venida del Señor está cerca. Cuando veas a un hermano que está todo triste, recuérdale, hermano, no te preocupes, Jesucristo viene pronto. Si hay algo que debe motivar a alguien que conoce a Cristo, es que debe ser consciente que su venida no tarda y está pronto a las puertas. Y ya para terminar esta noche, allá en Apocalipsis capítulo 22, yo miraba la forma como el Señor usó a este hombre. Desde el versículo 6 de Apocalipsis 22, Juan el teólogo, qué experiencia tan extraordinaria. Y mire lo que él expresa. Y me dijo, ¿qué le dijo? Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, aleluya, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y sigue diciendo, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, no, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Dice, adora a Dios, aleluya. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Cómo así? No las ocultes, no las tengas ahí escondidas, más bien darlas a conocer. Y dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Vea, ¿sabe cuándo le reveló el Señor a este hombre? ¿Hace cuánto tiempo? 2000 años. Y ahí el Señor le dijo, porque el tiempo está cerca, hace 2000 años. Y entonces, ¿ahora qué? ¿No estará más cerca? ¿Qué sigue diciendo el versículo 11? El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, otra vez vuelve a repetir el Dios de esta iglesia. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y sigue diciendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y Jesús dice, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Y él recuerda, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Me gusta mucho esto. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, ¿cuántos oyen esta noche? Diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo
testifico a todo aquel que oye estas palabras, y eso lo incluye usted y a mí, de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y mire lo que dice acá: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que Dios nos dé fuerza, iglesia. Estemos en pie esta noche. Aleluya. Pablo le dice a los tesalonicenses: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles? Cristo viene pronto por segunda vez. Dice su palabra que a la puerta está. En cualquier momento puede suceder. Ya no queda tiempo para malgastar. Si tú no estás listo para ir con Jesús, días de tinieblas para ti serán. Aleluya. Porque las estrellas no darán Su luz. El sol y la luna se oscurecerán, porque la tierra será quemada y todo lo que en ella hay. Aquí no quedará nada, todo se terminará. Entrégate a Jesucristo, acepta tu Salvador. Escucha este llamado que te hace con amor. Escapa por tu vida hoy. Dígalo. No pierdas un momento más. Deprisa debes ir andando, que se está acabando la oportunidad. Amén. Escapa por tu vida hoy. No pierdas un momento más. Deprisa debes ir andando, que se está acabando la oportunidad.